Y estamos hoy con Pilar Almansa, dramaturga, directora de escena, periodista, mujer emprendedora, inquieta, a la que admiramos y seguimos desde hace mucho tiempo y, y que va a compartir con nosotros unas palabras cercanas a manera de conversación. Vamos a hacerle las mismas preguntas que forman parte de la serie y vamos a tener un diálogo con ella. Ya sabéis que debajo de este vídeo podéis también participar y añadir comentarios, reflexiones que os surjan y que los estamos contestando todos. Así que animaros. Bueno, Pilar, ¿qué tal? Pues bien, muchas gracias, Karina, por invitarme a participar en esta serie de preguntas que me parece además muy pertinente. Creo que es todavía complicado contestar algunas porque estamos inmersos en todo ello, pero me parece todo muy pertinente. O sea que gracias por contar conmigo. Gracias a ti. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es una pregunta más general, que compartas un poco con la gente que está siguiendo la serie tu visión, las ideas, las reflexiones más urgentes que yo creo que en una situación así como que la cabeza se dispara. Y entonces, si nos puedes compartir un poco ese panorama mental de Pilar Almansa en este momento. ¿Cuáles son las ideas que más te asaltan, te preocupan? ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues, a ver, yo creo que posiblemente la idea o el concepto, ¿no? que más me viene a la cabeza durante estos días es el concepto de comunidad, ¿no? Esta creo, desde luego en esta generación seguro, pero creo que casi podríamos decir que es el primer acontecimiento real de la aldea global. Es lo primero que nos ocurre a todos sin excepción, de manera simultánea en todo el planeta. Hay 131 países en confinamiento, muchos más de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente el nivel de comunicaciones que tenemos ahora no es el de la Segunda Guerra Mundial, estamos mucho más avanzados y, y creo que es la primera vez que además todos nos enfrentamos a lo mismo, exactamente, ¿no? O sea, no te puedes esconder del virus, no te puedes esconder del coronavirus. Que se lo digan a Boris Johnson, ¿no? Que, que dice, parece el karma, ¿no? Lo que le pasó a Boris Johnson, ¿no? Esta cosa Sí. de decir, bueno, pues muchos van a perder a sus seres queridos y que poco después él tuviera que pasar en la UCI precisamente por el tema del coronavirus. Entonces, volviendo al tema de comunidad, creo que se está configurando de verdad la aldea global como comunidad. Y dependiendo de lo que hagamos ahora y de lo que hagamos en los próximos años, así va a ser esa comunidad. No sé si estará la humanidad a la altura que requiere una comunidad planetaria o no lo estaremos, ¿no? Porque a raíz de este concepto de comunidad me surgen cosas como, por ejemplo, la escala de valores. ¿Qué escala de valores va a salir? No, todos tenemos muy claro, o se ha demostrado que todos tenemos muy claro que la vida es el valor fundamental. O sea, estamos sacrificando la economía por la vida, con lo cual se instaura que el valor fundamental de nuestra sociedad es la vida, a diferencia de otras sociedades donde, por ejemplo, era el honor. Quiere decir que lo damos un poco por sentado, parece una obviedad, pero en el siglo de oro era más vale perder, como decía mi padre, lo demás vale perder la vida que perder el honor. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero vamos, el honor era básico en esa sociedad, aquí y en Japón. Para nosotros está claro que es la vida. Sin embargo, en el discurso público no está tan claro que el valor fundamental sea la vida, ¿no? El tipo de reacción que se está teniendo a nivel político, cómo se está infoxicando el debate público en España y posiblemente en otros países también, aunque no lo tengamos tan claro, ¿no? Cómo está pasando todo eso. Hay una contradicción, ¿no?, entre la comunicación pública y, sin embargo, esa cosa comunitaria que damos por sentado que la vida verdaderamente es el valor fundamental. Y con respecto a eso, otra de las cosas que también me vienen a la cabeza es cómo funciona nuestra empatía, cómo estamos articulando la empatía a nivel social. Está claro que la empatía hacia el desvalido por lo menos es un lugar común, ¿no? O sea, todos tenemos empatía hacia la víctima,
independientemente de otras posiciones que pueda haber, pero en principio el que está desasistido es alguien que sí que cuenta con nuestra empatía. Hay empatía hacia lo emocional, hay empatía hacia el individuo, pero somos empáticos con la toma de decisiones. Tenemos la capacidad de empatizar con aquellos que se enfrentan a la toma de decisiones. Creo que parte de lo que está pasando, no con respecto a cómo nos vinculamos con el gobierno, hay muchos factores, ¿no? No solamente este que voy a decir, pero la dificultad que tiene la mayor parte de la población o una parte muy grande de la población de ponerse en el lugar del que tiene que tomar decisiones que tienen consecuencias y que a fin de cuentas es un ser humano y que por lo tanto se equivoca porque no hay hoja de ruta para esto. No, a mí eso me preocupa, porque eso quiere decir que somos una sociedad poco responsable. Si nunca has tenido claro. Es que no entiendes el concepto de responsabilidad, ¿no? Entonces, más allá de teorías de la conspiración, que si el gobierno nos miente ahora o no, o nos ha mentido en el pasado y por eso tenemos esa cosa aprendida, me parece que hay que pensarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no somos responsables, ¿no? Porque sí hablamos del sentido común, pero no empatizamos con el ser humano que está tomando decisiones, ¿no? Entiendo. O sea, yo creo que entonces tu visión, digamos, por darle un resumen, se abre como hacia preocupación por lo comunitario, por las decisiones que estamos tomando como comunidad. Luego has hablado muy interesante del cambio de valores que te preocupa, que esto sugiere. Y luego es interesante ese punto de vista que estás aportando de empatía también hacia el poder, ¿no? Que es algo que hasta este momento, pues la verdad es que no lo estamos escuchando y me parece novedoso y muy interesante para reflexionar sobre ello. Te quería hacer una pregunta también acerca de tu profesión, de la profesión que nos une, en la que nos hemos conocido y en la que estamos todos metidos. Como profesional del teatro, ¿qué retos te está planteando la situación en este momento? Pues hombre, yo creo que hay un reto que es compartido no solamente para mí, sino para toda la profesión, que tiene que ver con la propia supervivencia. El sector de las artes escénicas es posiblemente el sector de la cultura que más basa su actividad en la copresencia. Todas las actividades tienen un grado de copresencia, ¿no? Pero las artes escénicas y la música, todo lo que son eventos en vivo, consisten en copresencia. O sea, tu éxito radica en que reúnas a mucha gente en el mismo espacio-tiempo. A diferencia de otros sectores culturales, como puede ser el cine, que claro, te hace falta copresencia porque tienes que rodar, pero tu éxito no radica en cuánta gente reúnas en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Sino que la difusión es distinta. Entonces, creo que el mayor reto profesional, que es mío, pero que creo que es de todo el sector, tiene que ver con la propia supervivencia a un corto plazo, pero sobre todo a un medio plazo. O sea, al corto plazo estamos hablando de las medidas que ha propuesto el gobierno, que muchas de ellas no son aplicables al sector teatral por su característica de intermitencia, tanto en trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena. Y bueno, y eso en teoría el día de hoy que tú y yo hablamos, estamos a la espera de que el ministro de Cultura, después de la reunión que mantuvo con los sectores, junto a la ministra de Hacienda, junto a los sectores culturales, estamos a la espera de que haya una devolución y que las medidas que ha habido para paliar la crisis en el resto de los sectores también puedan aplicarse a rescatar personas en el sector cultural, ¿no? O sea, que tu trabajo, o sea, ahora mismo estás trabajando también por el sector. Sí, o sea, para mí o sea, ahora mismo, en este preciso instante, soy presidenta de una asociación, de la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro, y por tanto estoy en comunicación con gente de diversas asociaciones feministas y no feministas, porque creo que es el momento de la lluvia de ideas, es el momento de que cualquier persona que tenga algún tipo de idea
de lo que sea que pueda contribuir a la supervivencia del sector, primero de las personas del sector a día de hoy y luego del sector a medio plazo, creo que es nuestra responsabilidad no solamente pedir al Ejecutivo, sino nosotros, que somos quienes mejor conocemos el sector, proponer, efectivamente, porque además si somos un sector creativo, precisamente tenemos que tener esa capacidad, ¿no? de proponer nuevas formas, nuevos modelos. Y luego es verdad que, por ejemplo, también me ha pasado a nivel de reto profesional que dices, esto es un poco como en general, o sobre el sector, pero a nivel personal me ha pasado que tenía varios proyectos en marcha y necesito reubicarlos a nivel de escala de valores. Claro. Necesito saber por qué es importante contar esto ahora. Esto creo es una pregunta que yo siempre me hago, independientemente de que sea algo que yo escriba por iniciativa propia o que sea algo que me encarguen, pero para mí es fundamental encontrar en un proyecto, creo que es mi obligación, forma parte de mi tarea como directora y como dramaturga, saber encontrar la conexión con lo que estoy contando, igual que un actor, ¿no? O sea, un actor, claro, su tarea, su obligación es que le dan un personaje, vas a interpretar a Adolf Hitler. Bien, tu obligación es conectar con eso. Para eso es para lo que estás entrenado. Yo como dramaturga y directora pienso que también lo es, ¿no? Entonces ahora estoy en ese proceso de ¿por qué va a ser esto importante? Ahora mismo no sé si lo es o no lo es, porque estamos todavía metidos en esta cosa, ¿no? Del confinamiento, de la pandemia, pero cuando salga, ¿por qué va a ser importante? Y ahí es donde estoy, intentando recalibrar la importancia, la pertinencia, no la importancia, la pertinencia de los proyectos en los que estoy inmersa. Entendido, lo entiendo perfectamente. Sí, totalmente, se reubica, ¿no? Esa escala de valores también de la que hablas, también hay unos valores, una ética de la escénica que también surgen modificaciones, lógicamente. Y bueno, estamos haciendo una pregunta, sabemos que esta situación también abre la puerta de los dilemas, ¿no? Estas cosas que se contraponen, estas bifurcaciones del pensamiento que son tan interesantes y a las que nos enfrentamos cada día para tomar decisiones desde lo pequeño hasta lo grande y que ahora esos dilemas éticos, morales, esos retos sociales, como bien has dicho, se han modificado. Entonces, una de las preguntas que planteamos es ¿qué nuevos dilemas éticos, morales, crees que nos está planteando esta pandemia? Bueno, yo es que más que nuevos creo que se agudiza un dilema que ya existía antes y que tuvo su primera fase de agudización con los atentados del 11S, que es el dilema entre libertad y seguridad. Sí. Creo que ese es el gran dilema al que nos enfrentamos a partir de ahora. Creo que de hecho es un trinomio libertad, seguridad, responsabilidad. Te cuento esto ahora un poco más en detalle. Hay un libro que a mí me parece fascinante que se llama Cypherpunks, que es una conversación que mantuvo Julian Assange con otros 3 ciberactivistas en la Embajada de Ecuador, casi al principio de su confinamiento, hablando de personas confinadas, pues mucho antes de que ya estuviera completamente destrozado y evidentemente antes de su extradición. Entonces, en el año 2012, que es cuando se produce esta conversación de Cypherpunks, ya los ciberactivistas, cuya imaginación está modelada por su conocimiento y, por tanto, tienen mayor capacidad de previsión de qué es lo que va a ocurrir con la tecnología, ya hablaban en 2012 de Internet como la posible herramienta de control social y de vigilancia social mayor que hubiera existido en la historia de la humanidad, ¿no? Eso ya lo estaban diciendo. Y de hecho ellos hablaban de lo que llamaban los 4 jinetes del infoapocalipsis, que son las 4 excusas que pone el poder para agudizar la vigilancia sobre los ciudadanos. Que son, los tengo aquí apuntado porque siempre se me olvida alguna, la pornografía infantil, el terrorismo, el lavado de dinero y la guerra contra las drogas. Claro, se les había escapado la pandemia como 5.º jinete
del infoapocalipsis, porque si algo está demostrando esta pandemia es que nosotros, los ciudadanos, volviendo al tema de la escala de valores, ¿no? Los ciudadanos, ante la amenaza a lo esencial, que es la vida, tendemos a voluntariamente recortar libertades, o sea, a ceder, no recortar, sino a ceder en el recorte de nuestras libertades en aras de la seguridad. Y estos 4 jinetes del infoapocalipsis de Julian Assange que he dicho antes, tienen un punto que no tiene la pandemia y que la pandemia sí tiene. Estas 4 cosas a mí personalmente me resultan lejanas. O sea, la pornografía infantil me resulta lejana, el terrorismo, o sea, me resulta lejano, el lavado de dinero, la guerra contra las drogas. No estoy en un entorno, ni siquiera, bueno, vivo en una ciudad que sí que es verdad que ha sido amenazada y que ha sido castigada por el terrorismo, pero no forma parte de mi vida cotidiana. No tengo la sensación de que mi vida cotidiana esté amenazada por el terrorismo o por la pornografía infantil. No tengo hijos, pero incluso si los tuviera, no es algo que yo tuviera la sensación. Sin embargo, una pandemia sí. Una pandemia, no, es lo que te decía, a todos nos iguala la muerte, ¿no? Que es el tópico del nacimiento, omnia mors aequat. Pues a todos nos iguala la muerte y por tanto yo sí tengo miedo. Yo, mi vecino, mi vecina, todos tenemos miedo a contagiarnos, a contagiar, a morir o a provocar la muerte de alguien, ¿no? Y en ese sentido la pandemia es infinitamente más eficaz que cualquiera de los otros jinetes anteriores, utilizando la terminología de Assange. Pero por otro lado, también estamos viendo que las tecnologías de la comunicación, las redes sociales, que nos dan a cada uno un pequeño púlpito, un pequeño altavoz, no se utilizan con responsabilidad. Vuelvo a la palabra responsabilidad, por eso te hablaba del binomio libertad, seguridad y responsabilidad. Cuando el gobierno en el día que estamos hablando, el gobierno ha anunciado hace 2 días, creo que fue, este lapsus que tuvo, creo que fue de la Guardia Civil, ¿no? El general de la Guardia Civil, diciendo que estaban persiguiendo bulos que generaron un clima contrario al gobierno. Claro, eso fue entendido como una censura, como un principio de censura. Pero es que un bulo es una noticia falsa. Una noticia falsa es un delito. O sea, una noticia falsa es un delito. Si el país publica una noticia falsa, si público publica una noticia falsa, eso es delito y eso está tipificado en el Código Penal. La razón por la cual son bulos y no noticias falsas es porque se desconoce el origen. Y luego hay que recordar que entre esos bulos hay bulos que de manera directa no es que estén criticando al gobierno, sino que están pidiendo un golpe de Estado. Por lo cual no estamos hablando de crítica. O sea, la crítica es una cosa, yo puedo valorar mejor o peor la decisión de dejar salir a los niños al supermercado o de dejarles salir a dar un paseo, ¿vale? Yo puedo valorarlo, pero de ahí a las peticiones de un golpe de Estado de manera que se está desestabilizando la estructura misma de la convivencia, hay una diferencia muy grande. Entonces, si los ciudadanos no somos capaces, no nosotros, o los ciudadanos que no sean capaces de utilizar el púlpito que tienen las redes sociales con responsabilidad, o si esa libertad de expresión acaba siendo una grieta dentro del sistema para precisamente cargarte el sistema, no mediante una alternativa, sino volviendo a una dictadura, ¿dónde encontramos el equilibrio? No es un dilema, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre las libertades individuales y colectivas, la obligación que tiene el Estado de garantizarnos la seguridad y la responsabilidad individual y de organizaciones? O sea, para mí ahora mismo ese es el gran mejunje, ¿no? A nivel filosófico, ¿no? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre esas 3 cosas? Pero incluyendo la responsabilidad. Creo que el dilema libertad, seguridad solo es un dilema cojo, ¿no? Es un dilema falso porque te exime a ti como individuo de tomar partido, te exime de informarte,
¿no? Yo con que me llegue algo y lo reenvío es suficiente. No, tienes la responsabilidad como individuo, cuando te llega una información, tienes la responsabilidad de informarte y de saber si lo tienes que difundir o no, si lo quieres difundir o si, ¿sabes? O sea, eso me parece absolutamente necesario y creo que es una de las, va a ser uno de los caballos de batalla de la sociedad que está por venir. Qué interesante. Me ha gustado mucho esa reflexión, Pilar, porque como dices tú, el punto de responsabilidad creo que le traslada también a la gente que nos escucha una parte también activa, una parte como práctica, porque si no es verdad que los dilemas suelen ser más filosóficos o teóricos, pero la responsabilidad es algo que aplica directamente a las acciones que tomamos en cada momento. Bien, vamos a pasar a la pregunta 4 de la serie, que simplemente es una reflexión, una pregunta abierta acerca del sector teatral. Esa lluvia de ideas que tú decías, ¿cómo crees que nosotros podemos contribuir a esa pronta recuperación del sector? ¿Qué ideas estás barajando? ¿Qué ideas se te ocurren? Yo creo que ya has dado una que ya la rescato porque creo que es interesante, y es que todos pensemos y nos sintamos responsables de generar también ideas y de aportar soluciones. Entonces, no sé si hay algunas ideas que ya tienes o si has escuchado en esos foros en los que te mueves algo para proponer. Yo, a nivel concreto, si te digo la verdad, todavía no he llegado porque estamos todavía en medio de esta pandemia, sí. Recordemos, ¿no? O sea, estamos en medio de todo el follón, todavía no hemos salido, todavía no hemos podido, hay determinadas cosas que no se han podido experimentar, pese a lo cual, a mí la reflexión que me surge, manteniéndome un poco todavía en la parte teórica, es cuál va a ser el valor de la copresencia a partir de ahora, ¿no? La copresencia, nosotros en teatro la equiparamos con la cualidad de vivo, ¿no? Hay un término inglés que es liveness, cualidad de vivo, que la primera persona que lo menciona y lo asocia a la copresencia es Peggy Phelan en 1993, pero que luego en 1999 Philip Auslander, en un libro que se llama precisamente Liveness, cuando habla de la cualidad de vivo, dice que la cualidad de vivo en teatro solamente o sea, dice dos cosas, ¿no? Lo primero, que la cualidad de vivo solamente nace cuando nace lo mediatizado. O sea, antes de la existencia de la mediatización, no se concebía que algo fuese en vivo o no en vivo. Sencillamente las cosas eran y punto. Con lo cual, la mediatización instantánea es la que hace que nazca el concepto de en vivo. Porque hay mediatizaciones no instantáneas, como por ejemplo la correspondencia, que llevan toda la historia, pero que tienen tanta distancia en el tiempo entre que el emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, que no se plantea, ¿no? Es la diferencia entre la comunicación en vivo y no. Eso se plantea cuando nace el teléfono, cuando nace la radio, cuando nace las retransmisiones en directo, ¿no? Entonces, Auslander dice eso, por un lado, y por otro lado dice también que en teatro nosotros damos por sentado que hay cualidad de vivo por el mero hecho de la copresencia. Y en realidad, cuando decimos, por ejemplo, en teatro que no hay dos funciones iguales, eso es algo que solamente nos damos cuenta nosotros, los emisores de la comunicación. El receptor viene a ver el espectáculo solo una vez, y como viene a verlo solamente una vez, y en esencia el mensaje no varía, para él la copresencia forma parte del espectáculo, pero no ve los matices entre la función de ayer y la función de hoy, ¿no? Entonces dice que en realidad la copresencia no debería ser el factor fundamental para hablar de cualidad de vivo. De hecho, hay muchos estudios sobre el liveness, sobre la cualidad de vivo. Hay otras características de las que se habla como cualidad de vivo que tienen que ver con la simultaneidad, que tienen que ver con el riesgo, que tienen que ver con la incertidumbre, que tienen que ver con la capacidad del medio de dar una respuesta inmediata, que tienen que ver con el propio virtuosismo del ejecutante, que tienen que ver, y esto es muy importante, con el hecho de que se convierta en un acto social. O
sea, la cualidad de vivo es algo que después ha sido bastante estudiado. ¿Por qué suelto todo este rollo teórico que forma parte de mi doctorado y por eso lo suelto así? Suelto todo este rollo teórico porque me parece que la copresencia se ha convertido, debido a la pandemia, en algo sobre lo que tenemos que reflexionar y sobre lo que tenemos que pensar. Y debido a que somos, como decía antes, el único formato artístico, las artes escénicas, lo performativo, es lo único, la música, es lo único que depende verdaderamente de la copresencia para manifestarse en su totalidad, creo que necesitamos explorar como sector la copresencia, porque va a cambiar de valor. Hasta este momento la hemos dado por sentada. Sí. De hecho, la mediatización de los contenidos nos ha hecho mucho daño. ¿Qué pasa ahora cuando la copresencia desaparece? ¿Qué pasa ahora cuando no podemos estar juntos? ¿Cómo vamos a pensar nosotros en eso? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a sacar partido a eso? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿hasta qué punto sería interesante generar espectáculos con cualidad de vivo sin copresencia? Que ya se están intentando generar, ¿no? Con lo del teatro confinado. Pero estoy convencida de que hay muchísimas más posibilidades que todavía no somos capaces de ver. Entonces, a nivel profesional, yo no tengo todavía, digamos, la respuesta, de hecho no me he puesto a ello, pero a nivel teórico sí tengo muy claro que la copresencia es el valor clave. Identificarla, saber en qué consiste, saber poder hacer una dramaturgia de la copresencia, que creo que es ahí hacia donde tendríamos que tender, y que como sector todo eso esté incluido en una mirada hacia el público. O sea, ¿qué tipo de copresencia demanda el público? ¿Cómo quiere relacionarse el público cuando está junto, independientemente de las normas de distanciamiento social que nos van a dar ahora, ¿no? Entonces, creo que son aunque he mencionado el público solamente al final, creo que es básico, porque si nosotros tenemos que estar en este mundo, si este sector no se va a convertir en un sector museístico, yo sí, siempre que puedo lo digo porque me parece que es importante que pensemos como sector en hasta qué punto nos estamos convirtiendo en un sector museístico, ¿no? Si no tenemos que ser un sector museístico, si tenemos que estar en la sociedad y tenemos que ser importantes, creo que tenemos que pensar por ahí. La copresencia es lo nuestro. ¿Qué tipo de copresencia necesita la sociedad en la que nos estamos moviendo? Muy interesante, Pilar. Desde luego abre muchísimas preguntas para que también yo creo que los actores que siguen la serie van a aportar muchas ideas porque dejas interrogantes ahí que es interesante contestar. Y quedarían para hacer tertulias, ¿no? Cada pregunta que estamos haciendo yo abriría un tema de debate y ojalá podamos hacerlo pronto. Y yo sí creo que nosotros, todo el sector teatral está deseando volver a los encuentros. No sabemos cómo, pero eso es un deseo compartido porque, aunque solo sea por costumbre, ha formado parte de nuestra vida desde hace muchísimos años. Para algunos, casi toda la vida. Yo me dedico a esto desde que soy pequeña, entonces ya solo por costumbre nos lo echamos de menos. Entonces, ojalá podamos retomar estas charlas también porque me están pareciendo ideas que apetece profundizar en ellas. Y bueno, y para despedirnos, nos ponemos un poco imaginativos, apelando a tu faceta de dramaturga. No sé, y te pedimos que te imagines en un mundo distópico, porque bueno, esto también parece ya una distopía, pero bueno, un futuro imaginario en el que las personas no pudieran volver a tocarse definitivamente. ¿Qué manifestaciones artísticas se te ocurre que podrían surgir en un mundo así? ¿O qué te sugiere este planeta sin contacto? Pues mira, las manifestaciones artísticas sin contacto son muchas, ya, ¿sabes? O sea, la música es una manifestación artística sin contacto. Entre emisor y receptor, siempre estoy diciendo, ¿no? Pero también entre los propios emisores. Para tocar música con alguien no hace falta que estemos tocándonos entre nosotros. De hecho, ya hay
los actores de musical, creo que el otro día cantaron una canción todos juntos, Olerfiándonos tierra, o sea, la música, la pintura, tampoco hace falta contacto. Creo que hay una serie de artes que son primarias, que son las que nacen al principio de la historia de la humanidad, que son la escultura, la pintura, la literatura, la danza. La danza desde fuera, desde dentro no se podría hacer, pero la danza individual se puede seguir haciendo perfectamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de artes primarias apelan a la vista y al oído. O sea, para lo cual no hace falta contacto. Entonces, yo creo que en un mundo sin contacto pasaría algo como lo que está pasando ahora. Posiblemente la música se lo acabaría llevando todo, porque creo que es el tipo de manifestación artística que va más directa a la emoción, va con menos filtro, y que tú una vez te pones a emitir, la música a nivel físico no tiene límite. O sea, tiene el límite de la potencia con lo que estés transmitiendo, pero no hay barreras. O sea, yo en mi casa, a una de las vecinas a la que por fin ayer identifiqué, porque me tocaron los aplausos a las 8 y ya la identifiqué, una de las vecinas ha puesto unos altavoces tipo bar, debería de tener ella un bar o lo que sea, pero tiene unos altavoces profesionales muy potentes, entonces a las 8 de la tarde pone Resistiré y luego tiene una playlist maravillosa durante 20 o 30 minutos todos los días y acaba con Nessun Dorma. Todos los días, pero una playlist maravillosa. Entonces, en un mundo sin contacto, yo creo que la música sería el lazo, o sea, el lazo emocional que nos acabaría uniendo, que es lo que nos está uniendo ahora. Sí, yo creo que me ha gustado mucho eso que dices, un futuro como primitivo, porque de alguna manera cuando salimos a aplaudir nos conectamos como de una forma primitiva con el otro, con ese golpecito que da el otro, le vemos la música, sí, a lo mejor ese mundo del futuro, de este futuro distópico podría ser un mundo primitivo también de alguna manera. Claro, es que además las artes, o sea, las artes primarias, que son las que surgen al principio de la humanidad, surgen por algo. O sea, nos expresamos de esa manera por algo. Entonces, en un futuro distópico creo que se volvería a eso sencillamente porque es lo primario. Porque es lo primario. El teatro, por ejemplo, ya es un poco más sofisticado. El teatro es una conjunción de diversas artes, tiene una función social muy concreta en Grecia cuando nace, porque tiene una función religiosa, es una función catártica de unión de la comunidad, ¿no? Entonces, el teatro es menos primario, es un poco más sofisticado en ese sentido. Sigue siendo más primario que el cine, infinitamente más primario que el cine, porque forma parte necesaria de la expresión comunitaria, el teatro, ¿no? El teatro nace cuando alguien se levanta, cuenta algo y otro le mira. O sea, eso es el teatro y eso va a seguir existiendo toda la vida. En ese sentido es primario, pero tal y como lo conocemos, ¿no? En su conjunción plástica, con música y tal, es menos primario. Pero las artes de expresión individual, yo creo que esas o sea, serían las que estarían, las que nos unirían y de hecho son las que nos están uniendo. Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte. Y nada, y estamos en contacto. Seguimos hablando. Por supuesto. Muchas gracias a ti, Karina. Un beso. Un beso, chao.